Y el gerenciamiento de antibióticos básicamente tiene tres metas: optimizar la seguridad del paciente en primer lugar, disminuir o controlar costos y reducir resistencia, pero siempre primero va a ser el paciente, y a veces vemos que pasan cosas como esto. Esto pasó en una institución en la que yo trabajé hace unos años, una formulación antimicrobiana. La enfermera que vio la formulación entendió amicacina 2 gramos IV cada 12 horas, y así se la pusieron al paciente por 7 días. El médico que se la formuló ampicilina sulbactam 2 gramos IV cada 4 horas o cada 6 horas, nunca supimos, con una demanda para la institución y otras cosas, ¿cierto? Y lógicamente con falla renal para el paciente, indiscutiblemente, y el paciente fallece, no secundario a esto, pero con muchas otras comorbilidades. Todos conocemos que se ha venido postulando este documento desde hace algunos años, pero la idea es que tratemos de llevar una prescripción sin errores, ¿sí? Y en eso los sistemas tecnológicos nos pueden ayudar mucho. No son la panacea, pero nos pueden ayudar, y es lo que quiero mostrarles. Los programas de gerenciamiento de antibióticos pues tienen muchas partes. La primera y la que más hablamos ayer era la vigilancia activa del consumo de antimicrobianos, pero también hay que tener en cuenta que hay estrategias suplementarias diferentes, campañas, las otras cosas que hacemos en control de infecciones. Y la vigilancia por computador, los sistemas de prescripción electrónica vienen a ser un punto que nos parece importante, además de, lógicamente, contar con laboratorio de microbiología, tener un programa establecido, una política de antibióticos o un comité de antibióticos, y finalmente, lo que vamos a hablar más tarde, un proceso en donde podamos monitorizar y ver los indicadores y resultados. Entonces, no solo se limita, o no solo nos ayudan las ayudas tecnológicas a estas cosas que promueve el gerenciamiento de antibióticos, sino que también nos ayudan otras cosas: evitar interacciones, evaluar consumos, disminuir costos, y por eso aparecen razonablemente. Siempre cuando empecé a estudiar semiología, mis profesores siempre me decían: lo más importante del fonendoscopio es lo que queda en la mitad de las olivas, es la interpretación que usted le pueda dar a lo que escucha. Con los sistemas es exactamente lo mismo. Lo importante no es tener un sistema electrónico, muchas instituciones lo tienen y lo que tienen es más problemas. Lo importante es saber cómo lo podemos aprovechar y que hayan personas entrenadas en disponer de él. Entonces, a lo que yo voy con base en experiencias previas es que a veces las partes directivas administrativas de nuestras entidades tratan de buscar un sistema para solucionar sobre todo un problema económico o un problema de costos, de facturar, de cobrar, y muchas veces no nos tienen en cuenta como clínicos o en control de infecciones para ver qué más podemos sacarle de jugo a ese sistema que vamos a comprar o adquirir, o al que ya adquirimos, cómo lo podemos mejorar. Y claramente, las personas que más saben de tecnología saben que es un error escoger la tecnología antes de examinar el problema a profundidad. Entonces, si no tienen un sistema todavía, pienso que es el momento ideal, si lo van a adquirir en su institución, que digan: hey, espérese a ver yo qué necesito. El primero, Robert Rapp, era un director de una aerolínea que después, cuando pasó el 11 de septiembre, quebró. Pero básicamente dijo: nosotros no necesitamos ser innovadores produciendo nueva tecnología, nosotros necesitamos es aplicar nueva tecnología y ser innovadores en ello. Y alguna gente que trabaja en negocios dice que usualmente la gente comienza con un proyecto centrándose en necesidades tecnológicas, pero para nosotros la clave es la gente y el proceso. Esto también lo dice Steve Jobs en sus charlas de TED que están disponibles en internet. Entonces, hay diversas ayudas tecnológicas. La más frecuente, mucha gente cree que la historia clínica electrónica es en realidad un todo, y la historia clínica electrónica es solo una parte, incluso es la menor ayuda tecnológica que tenemos disponible para trabajar en gerenciamiento de antibióticos. Porque la historia clínica electrónica es un software de manejo clínico, pero que muchas veces no tiene nada que ver con la formulación de antibióticos, que es un proceso que va a depender de farmacia y que tiene que ver con costos. Este es un pantallazo de un software X que está en internet, está gratis, y básicamente un software de manejo ambulatorio. Me llamó mucho la atención que preguntaba: ¿está tomando alguna medicación? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Tiene alguna alergia o directiva especial? Y uno las coloca, pero me llamó mucho la atención, o me ha llamado la atención recientemente esto de que existen demasiados diagnósticos de alergia a la penicilina, diagnósticos mal hechos. No es el momento de hablar de si la prueba sirve o no, pero pienso que
en el triaje inicial, en la evaluación de urgencias, no somos muy considerados con eso y acabamos poniendo vancomicina a muchos pacientes que no lo necesitan, o acabamos poniendo otros medicamentos a pacientes que verdaderamente no son alérgicos. Entonces, el primer llamado, y he tratado mucho de hablar eso con los médicos de urgencias de donde trabajo, de que tenemos que hacer un mejor triaje con respecto a quién es verdaderamente alérgico a la penicilina. Pienso que la historia clínica nos ayuda a eso, a tener los datos de antecedentes del paciente y por lo que se le van a dar antibióticos. Pero vienen otras cosas que tienen que ver más con lo que tratamos y son lo que se denominan los sistemas de soporte a las decisiones clínicas y a las políticas de antibióticos. Pero ahora nos montaron un sistema que venía trabajando desde hace un tiempo, que es un sistema de calidad que se llama iSolution y todo tiene que quedar ahí. Y entonces este es el computador en donde yo trabajo y tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos para entrar a una guía. Eso es absurdo, ¿sí? Ningún médico en urgencias tiene tiempo, además que esto fue porque después de 2 horas de entrar y de cacharrar el sistema y de llamar a todos los técnicos, pude entrar, ¿sí? Todavía no sé dónde está la de antibióticos, puedo encontrar el aislamiento hospitalario, sigo buscando la de antibióticos. A veces nos enredan, ¿sí? Esto tiene que ser de fácil acceso, esto tiene que ser de inmediata disponibilidad para consultarlo en cualquier momento, no solo cuando venga la visita de habilitación a preguntar dónde están las guías. Otros procesos que tenemos es que la mayoría de nuestros sistemas están conectados a Internet y tenemos diversos recursos online que pueden ayudarnos. Esto es de un hospital en la Florida, en donde ellos tienen pues un contrato o una adquisición de las licencias para entrar a todas esas páginas que ustedes conocen y a partir de ahí, desde la historia electrónica, miren ustedes, tienen un recurso electrónico donde el médico puede salir de alguna duda inmediata que necesita para dar el mejor criterio a su paciente. En ese mismo punto, miren ustedes, vámonos con Cipro, entonces le están dando 2 tabletas, vía oral cada 12 horas, llama la atención que aparece una alerta, hay que ver qué es lo que está pasando con el paciente y en ese momento entonces uno puede tener desde el mismo sistema acceso a diversas ayudas que nos pueden ver la dosificación, qué es lo que está pasando, si es la dosis adecuada o no. Ha habido también algunos intentos diferentes de hacer esto, de que apenas uno ponga el código de diagnóstico J189 neumonía, nos aparezca inmediatamente un pantallazo de Medline y entremos directamente a ver qué es lo que está pasando en las guías directas, en Harrison Online o en Ovid. El problema de estas ayudas es que no son muy específicas y de todos modos toca ir y buscar y son procesos demasiado generales. Tal vez si yo quiero ver un paciente con ascitis, pues no me voy en ese momento a leer el capítulo de ascitis de Harrison, lo que necesito a veces son preguntas muy concretas. De ahí que la evolución de estos procesos nos ha llevado a esto, que sería, o pienso yo, es lo ideal, un software que tiene conexión con el laboratorio clínico, en donde incluso me reportan las concentraciones inhibitorias mínimas, me dicen el germen, el microorganismo que tiene, me dice la evolución de todos los cultivos que se le ha hecho al paciente y yo puedo ver pues no solo laboratorio, sino también radiología, patología y la historia clínica del paciente y qué otras cosas le han hecho. Con eso entonces, además, este es un software de Columbian University, tienen una implementación de que, bueno, si el médico no sabe muy bien qué hacer con este paciente, ¿qué puede hacer? Pues tiene algo que se llama el botón de PubMed, en donde pues puede entrar a ver qué es lo que pasa con Proteus mirabilis y ver los datos asociados que pueden llegar a tener. Ven sensibilidades, ven otros procesos, pueden consultar también en Micromedex y otras cosas adicionales que surgen. Sin embargo, digamos que eso se aplica no solo para antibióticos, hay que tener un punto en claro, nosotros soñamos con antibióticos a toda hora, pero esto se debe aplicar a todos los medicamentos de las instituciones, de ahí que esto es un trabajo muy grande, exige dinero, exige recursos. Y llama la atención que cuando ellos implementaron este icono Medline hacia 1998, vieron que sí, pasaba del diagnóstico a hacer la búsqueda, pero les costaba demasiado trabajo hacerlo y los usuarios no estaban satisfechos, era demasiado trabajo para algo que sí, miraban el botón, pero en realidad muy poca gente lo consultaba, porque yo tenía un Proteus mirabilis que era silvestre y no necesitaba meterme a que me construyeran todas las guías de eso. Entonces ellos crean algo que se llama los infobuttons, están basados en la web, algo más fáciles de construir porque ya no es meter la información ahí, sino hacer links nada más, y solo lo usan en algunas circunstancias clínicas específicas, escogen los problemas relevantes más importantes, las patologías de mayor ingreso, los microorganismos problema y sobre eso es que en realidad construyen sus botones iniciales. Entonces ya pasan a este punto y sí, hacen el mismo recorrido, pero
pero como tal, digamos, tienen una estadística única para tratar de ver esos procesos. Entonces ellos construyeron esto, ese es el algoritmo que usaron, esto lo hace un ingeniero lógicamente, con base en lo que el clínico quiere, yo quiero que proteomielitis es un germen en mi clínica importante, quiero que por favor todos los médicos conozcan esto, cruzan los datos, ven las bases de datos más importantes, ven en dónde en realidad puede haber tanta información para el paciente adulto, para el paciente pediátrico, y entonces lo que hacen simplemente es que escogen una información directa y dirigida para eso, y en este caso lo dirigen a niños para saber qué pasaba. Entonces ya cuando el médico oprime este botón, lo que lo manda es directamente al sitio de consulta. Hay un punto importante en esto no es para todos, ¿sí? A mí puede que no me interese ver qué pasa con esta página porque yo no manejo niños, y eso está claramente evaluado. Este es un estudio del doctor Kuzniruk de McGill, y básicamente ellos lo que hicieron fue someter a un grupo de intensivistas, un grupo senior de intensivistas y un grupo junior de intensivistas, para tratar de, en un caso complejo, un anciano con dificultad respiratoria que podía tener una neumonía, podía tener un TEP, ponerlos a hacer árboles de decisiones para tratar de ver cómo podían simplificar el caso. Y encuentran esto es descubrir la agua mojada, que sí, que en teoría los médicos con más experiencia pueden reducir la complejidad de las decisiones, y eso pues digamos que da una base. Hay muchos estudios adicionales que dicen, mire, los sistemas de soporte a las decisiones clínicas como estos son probablemente más útiles para personal sin experiencia, los internos, los residentes de primero o segundo año, médicos que están en entrenamiento. Ayer hablamos de que hay centros en donde hay mucha rotación porque el residente cambia cada mes y viene de otras instituciones. En esos sitios es donde probablemente podamos tener una mejor utilización de estos procesos. Para un infectólogo de pronto no es tan útil tener datos como estos. Este es otro estudio clásico cuando evaluamos en esto, estos procesos, y básicamente en esto el doctor Sitchenko lo que hace es tratar de ver cómo son los diferentes dominios cuando vamos a evaluar un paciente con neumonía asociada a ventilador, qué es lo que hay que hacer. Y se da cuenta y compara diversas patologías en cuidado intensivo: bacteremia asociada a catéter, neumonía asociada a ventilador, infección urinaria asociada a sonda vesical. Se da cuenta que probablemente neumonía asociada a ventilador, y todos lo sabemos, es un diagnóstico muy difícil de hacer, y que muchas veces hay que iniciar antibióticos o a veces no se inician, y esto está relacionado con mortalidad. Es más, hay que pensar más y hay que tener probablemente más cancha y más experiencia clínica. Han surgido diferentes modelos para tratar de equiparar esto. CEPIS, creo que todos ustedes lo manejan, es uno de ellos. Alguna gente a favor, otra gente en contra, no nos vamos a meter en eso. Pero CEPIS trató de resolver eso, trató de decir, bueno, hay cosas que en realidad nos deben orientar, y acordemos que CEPIS lo que nos inicialmente dice es cuáles son los criterios, pero en realidad valorar la posibilidad de tomar una muestra de clínica, considerando que muchas de esas pueden ser colonizaciones. Entonces sabemos que cuando nos da más de 6, en teoría tenemos que hacer eso, y esto también está en el software de muchas instituciones, o es de fácil acceso para que desde el computador que uno pasa ronda en cuidado intensivo pueda consultarlo si tiene alguna duda clínica. Es importante determinar que esto no se aplica para todo, no lo hay en todo. Las patologías de más prevalencia, las de más difíciles diagnósticos, son las cuales se trabajan estos algoritmos, y deberían ser las que deben ser de fácil acceso. Hay otras cosas más complejas: teoría de redes probabilísticas, análisis bayesiano. En realidad con análisis bayesiano solo encontré 2 estudios y no son tan nuevos. Parece que mucha gente se ha desilusionado del tema porque es complejo hacerlo y no ven una utilidad, menos en los estudios iniciales, uno en terapia antibiótica empírica y otro en neumonía asociada a ventilador, con lo que se llama los análisis black box, los análisis de caja negra que nadie entiende cómo son, pero que están en un computador para que alguien lo aplique, y no han sido totalmente asimilables en las diversas poblaciones. También las redes neuronales artificiales se han trabajado, pero en antibióticos es muy poco lo que está escrito, más se han hecho para otras cosas, probablemente en la parte cardiovascular en donde más se ha trabajado. En esa parte estamos un poco en pañales. Entonces, como les dije, historia clínica, sistemas de soporte a las decisiones, pero todavía no hemos pasado a la formulación o prescripción de antimicrobianos. Y todo el mundo pensaría que esto debería ir acá, pero en realidad es una parte. Lo ideal es que estén mezclados. Pero yo les digo que en la mayoría de las instituciones donde he trabajado, lo que tengo es, si hay esto. He trabajado en instituciones donde solo hay historia clínica electrónica y la formulación se sigue haciendo manual. Y he trabajado en instituciones donde hay este y este, que es lo más frecuente. Muy rara vez tenemos sistemas de soporte implementados dentro del propio concepto institucional.
El problema es que los sistemas de soporte electrónico, de prescripción electrónica que nosotros tenemos son la formulación del medicamento y nada más. Y el problema es que, o lo que yo veo, es que hay demasiadas cosas que podríamos hacer, cosas que pueden ser fáciles para un ingeniero, a veces sí hay cosas difíciles, a veces pedimos mucho, y me he dado cuenta con la experiencia que nosotros no sabemos muy bien qué es lo que pasa. Hay cosas que para nosotros son muy obvias y para ellos es tremendamente difícil, casi imposible hacerlo, o hay cosas que a mí me parecen muy difíciles y para ellos es muy fácil. En Medellín el año pasado tuvimos un brote de Klebsiella KPC resistente a carbapenem, en 2 hospitales hubo muestreo de pacientes colonizados, se identificaron 1000 pacientes colonizados con Klebsiella KPC, se construyó una base de datos con esos pacientes. Y yo le dije al ingeniero, a mí me parecía muy difícil porque ya las otras instituciones lo habían hecho y les había parecido imposible, y le dije al ingeniero que trabaja con nosotros, le dije, ve, estos 1000 pacientes que están colonizados, si van a entrar a mi institución, que es una institución pequeña, que es solo cardiovascular, que no manejamos una población de muy alto riesgo, ¿será que yo no puedo de pronto tener una alerta en urgencias para que ese paciente que entre, yo lo pueda detectar y dar al médico de urgencias instrucciones para hacer el aislamiento de contacto o para volver a tamizarlo? Yo se lo dije, la verdad, sin mucho entusiasmo. Al otro día, a las 24 horas, me entregó la base lista. Y en ese momento, si hoy entra un paciente de esos colonizados, que no sabemos cuánto tiempo duran colonizados, pues el sistema bota una alarma y le dice al médico de urgencias, este paciente estuvo colonizado porque Klebsiella KPC en otra institución, por favor avise al comité de infecciones o por favor monte una alerta. Creí que era muy difícil hacerlo y lo montó en menos de 24 horas. ¿Sí? Ahora van a ver que le pedí otras cosas que para mí eran más fáciles y que han sido imposibles de hacer. Bueno. Entonces, si bien se ve muy rudimentario, es para mí uno de los mejores ejemplos que he visto, un software de Georgetown, que ya no lo dejaron de usar y a ellos les dolió mucho cuando lo dejaron de usar. Encontraron cosas como estas, de que bueno, el enalapril tiene el último refill en esta fecha, dice, considere usar una dosis baja de este medicamento. Ojo porque causa tos en el 20% de los pacientes, puede dar hipercalemia y mire, en nuestro hospital se han muerto 2 pacientes de esa hipercalemia por este medicamento, ¿sí? Un trabajo muy grande y un trabajo que desafortunadamente cuando ellos se pasaron al sistema Windows lo perdieron, ¿sí? Porque no tuvieron cómo homologarlo. Eso está descrito dentro de la historia de una de las grandes pérdidas, uno de los software mejor desarrollados para la época y que se perdió desafortunadamente. Han venido a reemplazar otros. Prescriwin en este momento en España es catalogado como el mejor software de manejo hospitalario, tiene muchas aplicaciones y cuando lo ve se descresta porque él básicamente está conectado directamente al laboratorio clínico, calcula automáticamente la depuración de creatinina y si el médico le formuló una dosis de vancomicina al paciente, él automáticamente se la corrige y le dice, mire, la depuración de creatinina es esta, según la fórmula de Cockcroft-Gaल्फ, este paciente se ajusta a la dosis de acuerdo al protocolo institucional. ¿Sí? Tenemos que, eso pienso yo, es una medida notable. La integración con el laboratorio clínico, no sé si ustedes la tengan, no he visto el primer software que lo tenga en los sitios en donde he trabajado, he preguntado. En Valle Lili hicieron un intento, pero todavía no lo tienen. Les cuento que en la clínica donde yo trabajo llevamos 4 años y no han podido los ingenieros unir el sistema de historia clínica electrónica con el sistema de laboratorio. Se llama Ser20 y hace 4 años están que ahorita arrancamos, no se ha podido. Para consultar los laboratorios o toca llamar al laboratorio o toca entrar a otro pantallazo totalmente diferente, como con 5 pasos diferentes a lo que les mostré. Es una pena que no tengamos cosas como estas. Ha habido algunos estudios que mencionan que el 30% de las prescripciones inadecuadas en UCI para gram negativos son porque no llega el dato del antibiograma al laboratorio. Yo les puedo decir que trabajé en San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl es un hospital de 5 cuadras y básicamente si yo quería ir del servicio de trasplantes al laboratorio tenía que caminar 1 kilómetro, ¿sí? Ese es básicamente, el teléfono siempre está ocupado y no había un pantallazo en donde yo pudiera ver el antibiograma. Entonces, en cuidado intensivo, mire, el laboratorio de nosotros queda inmediatamente al lado de cuidado intensivo y a veces hay informes que no llegan directamente, ¿sí? Hay mucho de necesidad de proactividad y otras cosas, pero esto pasa y una de las cosas por las cuales no se pueden desescalar, no pueden hacer los procesos adecuadamente es que no hay una comunicación directa entre el laboratorio, las unidades específicas y el servicio farmacéutico. Prescribir, por ejemplo, tenía otra ventaja. Miren esto, me descrestó mucho en este proceso. El paciente ingresó por una neumonía con factores de riesgo para pseudomonas.
y el paciente se mejora y él dice, este paciente, levofloxacin, tiene biodisponibilidad oral completa, tiene más de 72 horas con tratamiento endovenoso, ¿usted piensa que le podemos cambiar a bioral? Hacer un switch temprano. Le da una alerta a todo aquel que puede considerar, uno puede decir que no y no pasa nada, ¿sí? A las 72 horas, a las 24 horas se lo vuelve a preguntar, se lo vuelve a preguntar, se lo vuelve a preguntar, hasta que o usted cambia la medicación porque el paciente no lo está viendo bien, o usted lo cambia oral y lo desescala y probablemente lo mande para la casa. Es una alternativa adicional. Otro punto importante, las profilaxis. Entonces, en las profilaxis salen cosas como estas. Le pueden dejar profilaxis hasta nueva orden, o le dejan vancomicina, si le van a dar vancomicina, 1 gramo IV cada 12 horas, y los cirujanos a veces no tienen como la conciencia que nosotros tenemos de que la profilaxis debe ser idealmente una sola dosis, en algunos casos cardiovascular sobre todo, hasta 2 a 4 dosis. Básicamente el propio sistema, si usted anota que es para profilaxis, se la elimina automáticamente y le restringe. Nosotros hemos tratado y construimos un sistema en donde los ingenieros nos ayudaron, en que les dijimos, mire, si usted va a formular un antibiótico tiene que tener 3 inputs, o es tratamiento, en cuyo caso debe decir los días, o es profilaxis, en cuyo caso dosis única, o profilaxis en cirugía vascular, que es 24 horas, ¿sí? Estábamos siguiendo cirugía cardiovascular 48 horas de profilaxis, nos queremos pasar a 24, pensamos que con la evidencia que hay podemos hacer eso, vamos a ver cómo nos va, después les contaré. Este es el sistema entonces de la clínica donde yo trabajo, como les decía, las alergias sí nos parecen muy importantes y afortunadamente está ahí, a veces uno va, me pasó hace 8 días, el paciente dijo que no era alérgico a nada y cuando voy a ver y voy a hacer la prescripción, trimetoprim sulfa-alérgico presentó edema neurótico. A veces los pacientes uno les pregunta y dicen que no, o a veces pasa que dicen que sí y no, pero digamos que es una seguridad más. Un punto que personalmente no me gusta es que el diagnóstico de urgencias, el primero que tuvo, es con el que queda siempre. Entonces, si yo le voy a poner gentamicina, pues probablemente no sea este el diagnóstico, pero ya después encontramos que lo que tenía era una endocarditis el paciente. Aquí se pone peso y talla, acordemos que para obesos hay que restringirlo, para pacientes con delgadez extrema también probablemente hay que recalcular los antibióticos con base en el peso, y le hemos insistido, pues se nos ocurrió en los últimos 2 meses decirles, esto lo llena enfermería, ese peso y talla, y les pedimos, ¿por qué no nos ponen ahí la creatinina del día anterior? Porque eso se cambia todos los días, en la clínica donde yo trabajo hay pacientes con falla cardíaca, entonces los pesan todos los días. Entonces, ¿por qué no nos ponen la creatinina? Y porque ustedes no nos hacen con una calculadora que queda ahí en la pantalla del computador la depuración de creatinina. Entonces ya también nos sale, no estaba en este dato, la paciente acaba de llegar, nos sale la creatinina y la depuración de creatinina, algo que sí es un poquito más de trabajo, pero que nos da seguridad y nos da algunos puntos adicionales. Y pues lo que finalmente tienen todos los otros sistemas, cosas de dosis, unidad, vía, pues ya vamos a verlos más adelante. Enfermería tiene una pantalla totalmente diferente en donde me parece muy importante escribir esto y me parece también señalar que la medicación se maneja desde un punto de vista específico. Volvamos a esto. Entonces, este paciente se le puso ampicilina sódica, 3 gramos IV cada 12 horas, pero algo no nos suena, entonces el sistema nos dice 6 gramos para un adulto, no es la dosis que debe recibir. Este paciente entonces, el sistema de prescripción debería tener un sistema de dosis mínima y dosis máxima para cada antibiótico. Este no lo tiene, este simplemente es porque aparece eso, entonces cuando uno lo lee y está concentrado se da cuenta de que cometió un error. Y punto importante, hasta nueva orden, ya en antibióticos no se permite, está anulado esa clave hasta nueva orden y uno le va a dar y no le graba, entonces se le tiene que poner un tiempo de antibióticos. Eso me parece muy importante porque si uno le pone 7 días, al 7.º día se acaba el antibiótico y no se va ningún día más, a los 14 días, a los 3 días. Eso nos ayuda mucho a restringir antibióticos. Entonces, cambiamos esa formulación, le pusimos la cantidad de medicamento que queríamos darle, 3 gramos, la dosis, a veces me ha pasado, he formulado furosemida y resulta que acá hay gramos y tabletas, y yo quería formularle 40 miligramos de furosemida y se me corrió el dedo y le formulé 40 tabletas de furosemida, ¿sí? Afortunadamente enfermería se da cuenta y lo llama a uno para que cambie la formulación, pero eso es una conducta de riesgo que no debería pasar, debería restringirse a la mínima formulación y al mínimo punto. La vía endovenosa, ya se lo puse cada 6 horas, que era el tiempo que quería, ya se lo puse 14 días y ya me dice que la dosis al día es de 12 gramos. ¿Pero qué faltó? Que esa dosis de ampicilina, no sé, y resulta que yo no le quería dar ampicilina, yo le quería dar ampicilina sulbactam y no me di cuenta. Eso pasa, el error humano sucede
y llamativamente los sistemas no son perfectos, no son la panacea. Como les dije, el ejemplo de las olivas del fonendoscopio, lo más importante es quien esté parado al frente y que ojalá tengamos sistemas de reconfirmación de los datos. El sistema de enfermería también nos da claves, entonces en este tiene una clave y en ese caso entonces uno le da un botón derecho al mouse y le muestra esto, le dice, mire, la formulación se hizo de esta manera, ya tenemos protocolizado la mayoría de los antibióticos, pero a veces cuando uno quiere que lo pasen especial, de una manera especial, en algún caso fortuito, pues se hace así. Y aquí ustedes ven que hay cosas como medicamentos pautados administrados, pero ven no pautados. Como estaba en infusión continua y le correspondía a las 12 horas, resulta que aquí pusieron, se lo colocaron antes. Aquí se adelantó la dosis, no se ha terminado y por eso no se la vuelvo a poner. Aquí hago esto de una manera. Eso nos ha permitido también tener una perfilación de los antibióticos, de todos los medicamentos en realidad que se formulan y poder saber qué pasó en algún momento dado si hubo una reacción adversa. Nos ha servido mucho con los trasplantados. Hemos descubierto, por ejemplo, que la ciclosporina a algunos trasplantados les da fiebre y si no hubiera sido por ver esto y la hora exacta que se la ponen y ver que el pico concluyó con eso, no nos hubiéramos dado cuenta. Al final de la hoja aparece también el médico responsable de la formulación, lo cual es muy importante porque cuando nos damos cuenta que hay errores a repetición o conductas con las que no estamos de acuerdo, tratamos de hacer una retroalimentación amigable. Esto sería lo que yo pensaría que debería ser lo ideal, que hubiera puntos específicos. Ese es el ejemplo que el Hospital Gregorio Marañón acabó de presentar en el Congreso Nacional de Hospitales de España. Ellos tienen un software que produjeron ellos mismos y básicamente ha tratado de superar muchos de los problemas que tienen. Entonces, como ustedes ven, tenemos los medicamentos, una programación automática, la enfermera no fija la hora de administración, sino el sistema lo trata de hacer. Tiene los protocolos de administración parenteral de antimicrobianos establecidos en ese momento. Menciona idealmente medicamentos como el tacrolimus, como el Prograf, que se administren en los horarios en donde se deben dar. Qué pasa con la insulina, cómo estuvo la glucometría, cuánto se administró, qué pasa si hay un adelanto a la hora de administración programada, por qué se hizo. Entonces está previsto el traslado del paciente, por eso entonces lo que se hace es que ahí sí enfermería cambia el horario. Y tiene algunos puntos importantes con relación a tratamiento, a las dosis, al histórico de administraciones, al histórico de eventos que ocurrieron, a qué pasa con cada dato especial, qué médico se lo mandó, por qué se hizo. Ese es, pienso yo, ellos lo acaban de presentar, están evaluando los datos, a ver cómo les van, pero piensan ellos que les va a ir muy bien. Y este es otro ejemplo del hospital Infanta Leonor en Madrid, en donde lo que hicieron fue unir farmacia, sistema de gestión de datos clínicos, prescripción médica, y crearon un sistema de evaluación de interacciones automático. Entonces, tienen 630 principios activos, una base de datos con 357 interacciones, escogieron 62 interacciones clínicamente relevantes y lo incorporaron a su módulo de prescripción de antibióticos, y lo que hace simplemente es que, por ejemplo, ampicilina con gentamicina, tiene el problema de que si se pasan el tiempo por la misma infusión, tienen problemas dentro de su sistema. Ellos inmediatamente la evalúan. Ellos quieren llegar a esto, revisar 1.220 medicamentos y escoger algunos medicamentos que produzcan falla renal. Ya han empezado con algunos y lo que tienen es que, ojo en estos pacientes, hay que ajustar. Este es un paciente con una depuración de creatinina muy baja y le estaban poniendo esta dosis de enoxaparina, la cual estaría contraindicada en un paciente con depuración de creatinina menos de 20. Entonces, hay muchos ejemplos y muchas cosas que podemos hacer. Y a veces es simplemente ir a decirle al ingeniero, ve, yo quiero hacer esto. A veces puede ser sencillo, a veces difícil, pero hay que ir a decirle, ¿sí? Hay cosas que se pueden hacer. ¿Cuál es el problema que yo veo con los software que nosotros tenemos en los hospitales? Que la mayoría son de terceros y la mayoría son licencias que se compraron hace 5, hace 6 años, y cuando se compró la licencia, uno la compró como vino. Y si ya se compró así, resulta que ya no se puede modificar. Si usted quiere modificarla, tiene que pagar una plática extra. Y por cada medicamento que usted meta o por cada algoritmo que usted haga, tiene que pagar una plática extra, y esa plática extra es una gran cantidad de dinero. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. El ingeniero me decía que básicamente lo que hay que hacer es esto y que no es tan difícil hacerlo, pero con ese negocio que hay, a veces las cosas se dificultan. Bueno, entonces, en gerenciamiento de antibióticos, ¿qué hacer? Hablemos de prescripción empírica. Tenemos herramientas importantes, ya les mostré. Entonces, evaluar el riesgo de infección. Hay sistemas de puntajes, scores, calculadoras de probabilidad.
Para medir probable resistencia, sería ideal tener una interfaz interactiva con los datos de resistencia locales, de Grevo, con los datos de resistencia locales de la propia institución y asignar puntajes. Ayer nos mostraron un puntaje para saber qué paciente puede estar infectado con pseudomonas, que idealmente eso se pudiera aplicar ahí mismo, le saliera un pantallazo al médico diciendo, ojo, este paciente tiene riesgo de pseudomonas. O paciente que ingresa con neumonía y toma esteroides crónicamente y tiene una alteración estructural pulmonar de base, que aparezca el logo, tiene riesgo de pseudomonas, por favor, trate de cambiar la medicación. En la elección del tratamiento, un punto muy importante, y creo que lo que más está avalado en gerenciamiento de antimicrobianos electrónico, es no solo que haya un link al protocolo. Lo que debe haber, lo que sería ideal, es que ponemos el código J189 neumonía e inmediatamente aparece la guía de antimicrobianos del hospital. Es más, en Valle Lilí aparece inmediatamente ampicilina sulbactam 3 gramos IV cada 6 horas por 7 días, ¿sí? Inmediatamente aparece así y le pregunta al médico, ¿usted quiere que siga así o ve que hay que hacer algún cambio al protocolo por alguna razón en el paciente? Eso es lo ideal en esos puntos. Que haya aprobación de prescripciones, que lo que se hace por puntaje, por ejemplo, se haga automáticamente y que idealmente los medicamentos sean dados en la dosis adecuada y con las condiciones farmacocinéticas y farmacodinámicas apropiadas. Cuando vamos y ya tenemos prescripción guiada por resultados microbiológicos, ya los cultivos salieron positivos, lo ideal es que el sistema de farmacia esté comunicado con el sistema del laboratorio de microbiología y que apenas salga el cultivo, sí, hay acceso en tiempo real a los resultados del laboratorio, el computador pita y dice, mire, ya salió el cultivo, por favor mírelo, valórelo, y que básicamente ahí cuando ya tenemos el cultivo, entonces me aparezca el protocolo de sensibilidad y me aparezca qué es lo que debería dársele al paciente. También ajuste según falla renal y si hay discrepancia entre el cultivo, entre la sensibilidad y el laboratorio, también hay algunos software que han mostrado y pueden dar la alerta. Es una interacción en donde probablemente la mayoría de los que tenemos historia clínica electrónica tenemos esto, de pronto prescripción electrónica, las otras cosas nos faltan. A veces los servicios farmacéuticos tienen perfilación y trazabilidad, pero hay que pedir, ¿sí? Si queremos en realidad hacerlo. Ojo, esto no es para todas las instituciones, cada uno tiene sus propias necesidades y cada uno tiene que ver qué es lo que en realidad le debe apoyar. Como les mencioné, no todos están mezclados. Y hay un cuarto sistema, el que ayer se comentaba mucho, los sistemas ya asincrónicos, por decirlo así, no es el computador que inmediatamente manda una alerta, sino ya después un sistema de auditoría electrónica que da alertas o output prefijos en donde simplemente yo quiero ver cuántos antibióticos se formularon en la clínica ayer, entonces él a las 6 de la mañana me bota esa lista, eso con los sistemas de farmacia puede ser relativamente fácil, y se llama método asincrónico porque no es el mismo día, no es real time, es al otro día, pero eso nos ayuda y nosotros tenemos esto en donde nos bota una lista de los antibióticos que pusieron ayer con una ventaja, me da los microorganismos, me da el código diagnóstico que le pusieron. Entonces eso nos ayuda mucho a ver qué pasa, si le tomaron o no le tomaron cultivo, si está en proceso, eso nos ayuda mucho. El químico farmacéutico de la institución evalúa esto y en alguna nos llama básicamente para decirnos, hay un paciente en esto, vayan, entonces inmediatamente vamos a verlo y tratamos de, cuando pasamos revista médica por los pisos, tratar de detectar esos pacientes, pero esta es una ayuda para que no se nos escape. Entonces, como les dije, si vamos a hablar de optimización en electrónica del gerenciamiento de antibióticos, lo ideal es que el laboratorio esté en interacción con la historia clínica electrónica, que idealmente tuviéramos un sistema de aporte a las decisiones clínicas en diagnóstico y en tratamiento, y un sistema de prescripción electrónica que puede mandar las salidas, ya sea a dispositivos portátiles o a la red, al computador de escritorio. Esto es efectivo, porque ayer vimos muchas cosas que vimos en resistencia, en realidad, gerenciamiento de antibióticos en algunas instituciones ha mostrado efectividad, pero no en todas. Entonces, en realidad, esto ha sido efectivo para aumentar adherencia a guías, tener estos sistemas mejora también la calidad de prescripción, reduce el error, pero ya vimos que no lo elimina del todo. Esto ha sido evaluado en diversos estudios y en metaanálisis y revisiones sistemáticas. Y algunos estudios muestran que reduce costos de prescripción de antibióticos, no todos los estudios lo muestran. Algunos estudios también muestran que disminuye días de estancia y disminuye reacciones adversas en la mayoría de los hospitales, sobre todo cuando tengo interacción con software que me miden interacciones médicas. Punto importante que decíamos anteriormente, la mayoría de los estudios que están hechos con los dispositivos electrónicos portátiles fueron hechos con estas que ya consideramos carcasas gigantescas y ahora tenemos otros aparatos
que acuérdense que de todos modos estos tienen gérmenes, ¿no? Estos tienen microorganismos y son fomites para transmisión de infecciones. Pero ya tenemos estos aparatos que nos pueden dar una mejor evaluación de estos procesos. Evidencia, tenemos muchos estudios que respaldan el uso de todos estos métodos, pero como les decía, si vamos a ver qué es lo que pasa totalmente con los sistemas de prescripción electrónica, en este que probablemente es como uno de los lecturas clave cuando vamos a hablar del gerenciamiento de antibióticos, era la revisión de todas las intervenciones que se hacen. Vemos que solo hay 3 estudios que evalúan o que están al menos incluidos en este análisis, 2 con política de suspensión de antibióticos y 1 formato interactivo por computador. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Que no hay demostración total de que usando estos aparatos y que haciendo esta inversión podamos tener impacto real en la resistencia o incluso en el resultado del paciente. Los hospitales que tienen los mejores sistemas no han podido demostrar que baja la resistencia ni que el resultado del paciente cambia. Además, requiere infraestructura e inversión. Con otro punto importante, necesitamos que la gente se adapte y que lo use y que se aplique. Y el punto definitivamente en todas las investigaciones cualitativas que se han hecho es la velocidad del sistema. Si eso no corre rápido, eso desespera, ¿sí? Desmotiva y probablemente no sea fácil de usar. Lo ideal es que haya un proceso concurrente en tiempo real, que sea fácil de usar, que dé alternativas y que si no se siguen las recomendaciones se pide una explicación con monitoreo y retroalimentación. Se ha demostrado que eso no sirve, tener sistema y tener gente entrenada, pues digamos que no sirve si no hay un proceso de educación clave. Esto todos ustedes lo conocen, los 12 pasos para prevenir la resistencia a los antimicrobianos, pues resulta que hay esto, las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar en cada uno de esos procesos, lo podríamos tener y pienso yo que lo que vamos a trabajar nos va a servir mucho más. Entonces, les mencioné, sin educación no tenemos nada y un proceso que veo claramente es que en las facultades de medicina sobre todo se enseña farmacología en 5º semestre, pero cursos de terapéutica, sobre todo cursos de terapéutica antimicrobiana transversales no existen, o al menos yo no conozco, si alguno de ustedes conoce alguno por favor que nos lo señale. Pienso yo que nos falta todavía mucha educación terapéutica y de ahí que tengamos que insistir en estos procesos. Las herramientas tecnológicas son una parte importante del gerenciamiento de antibióticos. Sin embargo, esto tiene que ser parte de una política de control de prevención intrahospitalarias y mucho más ser parte integral de una política de seguridad del paciente. Si esto se hace real, yo estoy seguro que bajamos costos, bajamos resistencia, aumentamos supervivencia y aumentamos calidad en salud. Para acabar, acordémonos que se está tratando de implementar una política farmacéutica nacional y uno de esos puntos es desarrollo de sistemas de información. Tenemos el problema de que todas las instituciones tenemos sistemas diferentes y es imposible medir y compararnos a veces con esto. Y también un desarrollo de uso racional de medicamentos que cosas como estas nos podrían ayudar. Nos dijeron que la otra semana teníamos que empezar con esto, no se desesperen, hay diversos procesos que vamos poco a poco. Les agradezco mucho, muy amables, muchas gracias. El hecho de iniciar antibióticos de amplio espectro, ¿no sale una alarma o una alerta que diga aislamiento tipo C para iniciar el aislamiento del paciente? En lo que nosotros tenemos no, pero eso depende de cada institución, ¿sí? Eso depende de cada institución y se maneja localmente. Como te digo, uno puede pedirle al ingeniero de sistemas que le ponga eso, ¿sí? Perfectamente. En algunos sistemas se puede hacer fácil, en otros no. Hay un sistema que es el SAS, por ejemplo, que en teoría apareció y se ha traído a Colombia como el que más viene a cambiarnos la vida, pero las instituciones que lo están usando se han dado cuenta de que para ver eso tienen que hacer como 15 pasos para poder encontrarlo. Entonces, eso depende de cada institución. Buenos días. Pues realmente creo que tenemos el mismo sistema que ustedes tienen. Nosotros hemos implementado una primera fase de la historia clínica y la segunda fase lo que queremos es realmente integrar y que el sistema nos dé ese tipo de alertas que tú estás explicando. Entonces pensaríamos que en un futuro podríamos también mirar si son efectivos o no. Yo he visto que muchas clínicas cardiovasculares usan el mismo software, ¿sí? Y cuando uno va a preguntarles por qué en esta aplicación y por qué en esta otra, ellos son muy recelosos, ¿sí? Y como les digo, ya es proceder y comprar licencias adicionales para hacer modificaciones. Eso es parte del